Pará, Colonia no es solo una ciudad turística. En el marco de la materia Taller de Investigación Periodística, un grupo de estudiantes decidimos ir a visitar Colonia. ¿Es solamente una ciudad turística? Es un lugar donde pudimos investigar la colonización y la descolonización de la palabra. El primer lugar que visitamos fue el Portón del Campo, donde nos esperaba Sebastián Rivero, un historiador que nos recibió y nos contó la historia del casco histórico de Colonia. Bueno, así vamos a arrancar acá, que era la puerta de campo. Esto era la parte de extramuros, ¿no? Esto es extramuros, era la zona de quintas y chacras. Esta es la plaza de armas, ¿sí? Que se usaba, bueno, para que expresaba la tropa y también para el comercio de cuero. Acá era donde estaban las carretas que se usaban para el puerto. Pero aparte de la etapa de casi España, hubo una horca en una esquina que era donde se colgaban a los presos, ¿sí? O sea que tuvo varios usos. En la época esa y luego en fotos, sí, no era así, es un páramo de yermo, ¿sí? O sea que todos los árboles y todo el entorno fue hecho en los años 80, ¿sí? Del siglo XX, ¿sí? Y de repente, cuando creíamos haberlo visto todo, algo se escuchó. Claro como el agua, potente como las cadenas que ataban los pies de los esclavos negros traídos desde África. Los tambores sonaban en las puertas de la ciudad vieja de Colonia. Soy sola y del alma buena y si me Mientras caminábamos hacia el puerto nos encontramos con Pedro, un trabajador del puerto, a quien le preguntamos si observaba resabios de las antiguas colonizaciones inglesas, españolas y portuguesas. Hablando de las raíces, sí, yo soy nativo de acá, del puerto, y vengo de familia italiana, y entonces como que saliendo 50 kilómetros más ya tenés colonias alemanas, suizas, todo, gente que realmente son los que influyeron en la construcción de lo que es esta sociedad. Y son todos emigrantes de finales del siglo XIX, entonces creo que la colonización no tiene nada. El gran aporte por ahí puede ser sí el tema de lo que es la ciudad fundacional, lo que hoy es el patrimonio histórico de la humanidad, que eso es lo que hace que mueve un poco la economía acá, el turismo, el comercio, el servicio. Pero yo siento de que la verdadera influencia la tenemos de nuestra familia inmigrantes cada uno, ¿sí? Sean españoles, italianos, suizos, alemanes. Hoy viven mucho gringo y mucho argentino. La gente delega la posibilidad de jerarquizar, por ejemplo, lo que es el patrimonio intangible, que es el arte, la música y esas cosas que tiene cada uno de los habitantes y cada uno de nosotros por nuestras familias, polacos, búlgaros, ahora me acuerdo también, que son inmigrantes que llegaron en la Segunda Guerra, trabajadores en las canteras de Riachuelo, españoles, portugueses e ingleses conquistadores, ya no les queda nada. ¿Usted, marinero, sabe la historia de la calle de los Suspiros? Hay tres. Ahí va. Una es por un mal de amores que se suicidó una, después otra por los puteríos que habían ahí, y la otra porque en el fondo de la calle, saliendo de la plaza de armas hacia el río, estaba el paredón. Entonces por la gente que mataban, como corte el último suspiro, el suspiro después de la otra muerte en el putero y después el suspiro de un suicidio. Ese buque está acá para desenterrar otro buque Más grande. que al parecer tiene un tesoro. Tiene tesoros, tiene monedas, tiene oro y tiene ron. Ajá. Entonces Y no se parece sabe ¿De dónde viene? es? Claro. Puede ser español, puede ser portugués Portugués. o galés. Entonces hace un montonazo de tiempo que está. Entonces este buque
esta pequeña embarcación va a desenterrar otra más grande. El día que me quieras. Bueno. Una de las paradas obligadas fue la Basílica del Santísimo Sacramento. Al ingresar, nos dimos cuenta de un pequeñísimo detalle. Uf, qué difícil fue hacer la división mental y psíquica para entender que no estábamos en Argentina. Hija de mi país, espero que seas feliz, vistiendo de amor a tus hermanos. Hija, reí, reí, que el tiempo que vos vivís, mañana será un lindo pasado. Hija de mi país, si un día te recibís, déjate enviar. Mientras tanto, Jessy se había perdido. Después nos enteramos en dónde había estado y no lo podíamos creer. El grupo se separó en ese momento, lo cual fue algo positivo, ya que cada uno vivió diferentes experiencias. Nací acá en Colonia, tengo 65 años y desde chico siempre me gustó el dibujo, la pintura. ¿Cómo es su experiencia con respecto a lo que tiene que ver con la colonización, más allá del nombre de la colonia? ¿Qué siente quizás en sus obras de la colonización, lo que ha dejado en Colonia? Bueno, yo soy como coloniense, me siento orgulloso de mi ciudad y de su historia. Y bueno, buenas tardes. Y debo agradecer siempre a las dos culturas que nos forjaron esta ciudad, que fue España y Portugal. Cuando se peleaban, venían los españoles de enfrente y la tomaban. Y así estuvieron 100 años hasta que en un tratado de 1777 quedó en manos de España con la condición de que se fueran los jesuitas de toda América. Y así fue que se fueron de acá de Colonia, de Brasil, de Argentina, de todos lados, de Paraguay. Y fue cuando se fueron los jesuitas. Y fue por el tratado donde Colonia valorizó, o sea, España valorizó que Colonia perteneciera a España, ¿no? Y eso, bueno, resalta la importancia que tenía en esa época la ciudad. O sea, de lunes a jueves pinto en el taller y los fines de semana atiendo al público. Las dos cosas que me agradan mucho. Es algo muy especial para mí. Tengo cuadros de más de 50 países distintos a raíz de que Colonia es visitada por gente de todas las latitudes. Y bueno, y eso hace que para mí es un orgullo difundir no solo lo mío, sino mi ciudad. Mi nombre es Sandra, soy de Carmelo, pero hace años vivo acá en Colonia. ¿Hace mucho que estás instalada acá? 13 años. Bueno. 13 años. Con respecto a la historia que tiene esta ciudad, que como sabemos tiene bastante influencia, primero portuguesa, después española, inglesa también, ¿vos ves algún resabio de estas colonizaciones que sufrió? ¿Ves que tuvo mucha influencia hoy en día? No, en la actualidad no, te queda la parte histórica, pero después hoy en día con la globalización y con el intercambio cultural que tenemos, no, ya de Portugal o España no. Hoy tenemos una sociedad más de Sudamérica, hay venezolanos, muchos venezolanos, muchísimos, y hay de Argentina, de Brasil, de todos lados. Pero lo que te queda acá de España a Portugal es la ciudad histórica, la Plaza de Toros, que ahora va a ser reformada. Va a quedar una parte como antes, pero va a ser reformada nuevamente como centro turístico. Acá fue el fuerte y la parte que estaba en Colonia, que no pertenecía a los portugueses, la parte indígena, estaba en el Real. Aunque ya habíamos recorrido bastante, algunos seguían con la idea de que ese era un viaje escolar. A mí no me causaba ninguna gracia, ya que aún nos faltaba mucho por hacer. Debíamos recorrer, charlar, investigar, probar y observar a esta colonia, tomando los viejos debates y abriendo nuevos interrogantes. No parar de preguntarnos por qué o para qué. Enseguida empezamos el recorrido nuevamente.
para encontrarnos con Marcelo y su arte a orillas del Río de la Plata. Respecto a la ciudad de Colonia, ¿cómo o qué viste respecto a las influencias que ejercieron las colonizaciones que tuvo esta ciudad, tanto portuguesas como españolas y en último término inglesas? ¿Cómo pensás que influyeron esas colonizaciones? A mí en nada, en absoluto. Ya porque por sí tengo 41 años y no me han influido en nada. Lo que sí sé que bueno, esto era un punto estratégico, buscando quizás otras cosas. Siempre será por no sé cómo decirlo, destruir parte de lo que no es de uno y que vengan los europeos aquí. Bueno, gracias a ellos quizás estoy yo acá, en esa parte sí, pero realmente no me influye en nada. Y en general en la ciudad, en lo cultural y en la sociedad de esta ciudad, ¿ves hoy en día que haya alguna influencia marcada? Y a mí me ayuda enormemente. O sea, ya de por sí sé de acá de Colonia. ¿Vos sos artista? Yo soy artista plástico. Y bueno, gracias al turismo, gracias a López Mena, gracias a la Escuela 1, al Centro Unión, Radio Colonia, no sé, a la sociedad entera de la Colonia de por sí. Sí, ser turísticamente, claro, pero ser coloniense es lo más grande que hay. Mi amigo Miguel Ángel Gracioso, que hoy día está en Europa, su padre, el director de Radio Colonia, traían discos de pasta de todas partes del mundo por ser una antena mundial reconocida. Y Miguel Ángel, mi amigo, se quedaba con uno y escuchamos música de todas partes del mundo. O sea, tenía una cultura a favor todavía, cuando se pensaban que uno está más adelantado que otro, pero estábamos al otro día escuchándolo recién sacado. Radio Colonia informaba a la gente antes de ser detenida, secuestrada, torturada, asesinada, le decían a dónde estaban pasando cosas y eso tener huevo. O sea, para muchos le sirvió enormemente y bueno. Medio Canning. Estaciones Grupo Gen. Somos parte del ADN de YPF. Aprendí a escuchar la canción del viento por necesidad, cómo respirar. Muchas veces nos hemos ido y ha quedado gente olvidada acá. No. Bueno, acá se hizo radioteatro, música, orquestas que venían a grabar, a salir en vivo, se hacían programas, era como una radio platea. Tenía esa función. Y lo que solté se volvió más mío. Y por último, nos faltaba probar el mate y la yerba uruguaya. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Permiso. ¿Uruguayo, señor? Sí. ¿No te molestaría enseñarnos a unos argentinos cómo se arma un buen mate? Tenemos el mate, tenemos la yerba, el agua. Mira. Con la yerba. ¿Cuál es tu nombre, muchacho? Axel. Un gustazo, Axel. Aquí oriundo, ¿cómo se dice? ¿Coloniense? Coloniense. Proyectos no alcanzados, cansados que regresan en fantasmas de colores, colores a pintarte las ojeras y pedirte que no llores. Tienen ilusiones compartidas, partidas, pesadillas adheridas, heridas, cañerías de palabras confundidas a su triste lamento por las calles y avenidas. Está la bombilla. ¿La bombilla tiene que ver? Sí, no, es lo mismo. Da igual. El material de la bombilla, bueno, también cambia. Y ahí el primero va a salir bien amargo. Va a salir. El mate, los carteles, algunas costumbres nos hacían creer que estábamos en Argentina. La misma colonización en las palabras y en la cultura nos hace sentir esa cercanía, pero no es así.
Colonia del Sacramento aún sigue colonizada. Quizás ahora no son los europeos quienes están ahí. Nuestro viaje nos dejó una conclusión. Colonia vive colonizada por la globalización. Y de hecho, de una forma directa o indirecta, todos lo estamos. Se casa por segunda vez con una princesa africana en México. Música hindú contrabandeada por gitanos polacos se vuelve un éxito en el interior de Bolivia. Cebras africanas y canguros australianos en el zoológico de Londres. Momias egipcias y artefactos incas en el Museo de Nueva York. Linternas japonesas y chicles americanos en los bazares coreanos de San Pablo. Imágenes de un volcán en Filipinas salen en la red de televisión.